después de la coma, significa que son números que tienen infinitas cifras significativas. ¿Bien? El científico Scarborough estableció una relación entre las cifras significativas y el error de una medición. En el caso del método de Scarborough se dice que es un método conservador porque asegura al menos n cifras significativas. Entonces, esto lo vamos a ver más cuando veamos Taylor más que nada, en la semana que viene, el teórico y la otra el práctico. Pero lo interesante de esta relación que plantea Scarborough es que me permite relacionar el porcentaje de error con el número de cifras significativas. Entonces, si yo quiero obtener un número con n determinadas cifras significativas, pónganle de ejemplo 3, un número con 3 cifras significativas, n vale 3, entonces me queda 0,5 por 10 a la menos 1, que 2 menos 3 es menos 1. Por lo tanto, el error es 0,05%. Entonces me relaciona y me dice que para obtener un número con 3 cifras significativas, debo obtener un error del 0,05% o menor. ¿Sí? Vamos a ver bien cómo más adelante utilizar esta aplicación. Por otro lado, ustedes en el teórico también hablaron de los conceptos de precisión y de exactitud. La exactitud es un concepto que está relacionado con la idea de qué tan cercano está mi valor medido o observado respecto al valor verdadero, o que se considera verdadero. Lo contrario a exactitud es lo que llamamos sesgo o inexactitud, que son desviaciones sistemáticas de los valores medidos respecto al valor real o verdadero. Bien. Por otro lado, el concepto de precisión está relacionado con qué tan cercanos entre sí están los valores medidos o calculados, es decir, tiene relación con la repetitividad del método. Lo contrario a precisión es lo que llamamos imprecisión o incertidumbre. ¿Sí? Si no tienen dudas, hasta lo que voy diciendo, yo voy avanzando. ¿Sí? Quiero ver si me están hablando el chat. Bien. Bien. Bueno, acá tienen unos ejemplos de cómo se consideran las cifras significativas. Por ejemplo, si tengo el número 3,1428, ese número tiene 5 cifras significativas. El número 3,14 tiene 3 cifras significativas. El número 469 tiene 3 cifras significativas. Veamos qué ocurre cuando tengo números con ceros a la izquierda. Como les dije anteriormente, los ceros a la izquierda no se consideran cifras significativas. Entonces el número 0,56 tiene 2 cifras significativas. El número 0,789 tiene 3 cifras significativas, el 7, el 8 y el 9. Y el 0,01 tiene solamente una cifra significativa, que es el 1. ¿Sí? Por el contrario, los ceros a la derecha sí son considerados cifras significativas. ¿Por qué? Porque si yo aclaro, por ejemplo, acá y digo, bueno, se midió y me dio 43,00. ¿Qué me está dando a entender esa notación? Que una persona midió hasta 2 decimales y los 2 decimales medidos les dieron 0 y 0. O sea, no es 43,01, no es 43,10, no es 43,15, es 43,00. Por eso que los ceros a la derecha sí se consideran significativos. ¿Sí? En este caso, este número tiene 4 cifras significativas. Este número de acá, tenemos ceros a la izquierda y a la derecha. Los ceros a la izquierda no cuentan, sí los de la derecha. Entonces tenemos este 2 y este 0 y este, es decir, tenemos 3 cifras significativas. Y en el último ejemplo tienen 5 cifras significativas. Por otro lado, hay otra forma de escribir los números, especialmente cuando tenemos números muy pequeños o muy grandes, que es la notación científica. Si está escrito 3,6 por 10 a la 3, significa que hay 2 cifras significativas, el 3 y el 6. 3,60 tiene 3 cifras significativas, el 3, el 6 y ese primer 0. Y el 3,600 tiene 4 cifras significativas, donde son el 3, el 6 y esos 2 ceros medidos. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? No.
Ailén, el número 469 es un número entero, pero tiene tres cifras significativas. El 4, el 6 y el 9. ¿Sí? Contestando, creo que era de Ailén. Sí, Ailén. O sea, el número 469 tiene tres cifras significativas. Es un número entero, pero tiene tres cifras significativas. ¿Por qué la -3, Micaela? Esto es un ejemplo particular, 3,6 por 10 a la 3. Podría ser 3,6 por 10 a la -3. O sea, el ejemplo que vos estás planteando es distinto al mío. Yo acá lo que quiero que, porque la duda surge, sí, bueno, está bien, sí, me imaginé que era por ahí la duda. Cuando yo en notación científica coloco 3,6 por 10 a la 3, ustedes generalmente para hacer cálculos matemáticos, ustedes me dicen que ese número es 3600. Bueno, en realidad cuando uno coloca 3,6 por 10 a la 3, es un número 3600 y algo. Los números que están después, en realidad así como está escrito ahí, ustedes no tienen certeza de qué número viene. Uno da por entendido que son ceros, pero en realidad si no los mediste no está seguro. Entonces ese número 3,6 por 10 a la 3 puede ser 3600, puede ser 3601, puede ser 3622, puede ser 3080, ¿sí? Es toda la serie de números que van con el 3600 y lo que venga. En cambio, por eso es que tiene dos cifras significativas nomás. Yo no sé, no estoy segura que los últimos dos números sean ceros. Si no los mido, no estoy seguro. Por eso tiene dos cifras nomás significativas. El 3,60 por 10 a la 3 ya no es lo mismo. Si bien ustedes, de nuevo, repito, cuando ustedes hacen cálculos matemáticos, ustedes le ponen a los tres números, los toman como 3600. Pero en realidad, este segundo ejemplo, es un número que ya me da tres cifras significativas. Entonces yo sé que va a ser o 3600, o 3601, o 3602, o 3603, o 3604. O sea, la última cifra yo no estoy segura qué valor hay porque no la medí. Bien, es del orden de los 3000 y algo, pero no la medí. Y ya acá el último, 3,600 por 10 a la 3, ya sí en este caso estoy asegurando que es el número 3600 y por eso tiene cuatro cifras significativas. Porque es una medición, exactamente, ¿sí? Sí, está bien, Bruno. O sea, en realidad la notación en realidad todo lo que uno no coloca, ustedes, para hacer cálculos, repito, ustedes toman todo lo que no ven como cero. Pero en la realidad es que los números que yo no mido, si acá no hay un cero después del 6, yo no sé qué número viene. No puedo dar por entendido que es cero, ¿sí? Uno lo hace para hacer cálculos matemáticos, pero en realidad no es lo correcto. ¿Bien? Bueno, seguimos entonces. El origen del error, o sea, el error obtenido en las mediciones puede surgir de distintas fuentes, ¿sí? Uno son los errores de redondeo, ¿bien? Los errores de redondeo, ustedes tengan en cuenta que generalmente cuando hacen cálculos, en esta materia o en cualquier otra, usan computadoras o calculadoras cuando ustedes colocan un valor o un dado cálculo en ellas, la respuesta la representan con un número finito de cifras. Entonces ustedes siempre van a estar utilizando menos cifras significativas que el valor real. Esto especialmente es válido para números irracionales. Por ejemplo, ustedes tienen un número irracional que tiene infinitas cifras después de la coma. Pónganle, por ejemplo, el número pi. Ustedes saben que el número pi tiene infinitas cifras después de la coma. Sin embargo, ustedes nunca usan las infinitas cifras después de la coma. O usan 3,14 o usan el número pi de la calculadora que les permite un número finito de cifras, pero que no es el total del número. ¿Bien? Entonces ahí ya tienen errores producidos por redondeo. ¿Bien? Otra fuente de los errores son los errores de truncamiento, que se producen porque se utiliza un método de aproximación en lugar de utilizar una solución numérica exacta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un método de aproximación, en lugar de usar una ecuación analítica exacta, producimos lo que son errores de tipo de truncamiento. Y después hay otro tipo de errores que son los llamados inherentes, que son
los errores que se producen, que son propios de las equivocaciones del observador o del operador, errores de formulación, incertidumbre en la recolección de los datos, por ejemplo, entre otras cuestiones, ¿sí? Vamos a ver dos tipos de errores, el error verdadero y el error aproximado, ¿sí? El error verdadero tiene que ver con el concepto de exactitud, porque lo que me hace el error verdadero es medir la distancia de mi valor observado o medido respecto al valor verdadero. Entonces, la diferencia o la distancia que hay entre mi valor medido y el valor verdadero tiene que ver con el error verdadero, ¿sí? Y se calcula, puedo calcular tres tipos de errores verdaderos, el absoluto, el relativo y el porcentual. El absoluto es hacer el valor verdadero menos el valor medido, observado, ¿sí? Que es también llamado aproximado. El relativo es hacer el error absoluto sobre el valor verdadero. Y el porcentual es hacer el error relativo por 100, ¿sí? Por otra parte, hay otro tipo de error que se llama error aproximado, que en realidad tiene más que ver con la precisión, ¿sí? Porque en realidad lo que yo hago en el error aproximado, veo la distancia que hay entre el valor nuevo con el valor anterior, o valor nuevo con el valor viejo. Es decir, la distancia entre dos iteraciones sucesivas. Es decir, la distancia entre dos mediciones, ¿sí? Y este es el que vamos a usar siempre en esta materia, el error aproximado. ¿Por qué? Porque nosotros en la mayoría de los ejemplos que vamos a ver a partir de la clase que viene, son, utilizando métodos de aproximación, vamos a tener valores aproximados. Nunca vamos a tener el valor verdadero. Entonces, como no vamos a tener el valor verdadero, yo no voy a poder calcular el error verdadero. Lo que voy a poder calcular es el error aproximado, ¿sí? La lógica del cálculo del error aproximado es la misma que la del error verdadero, nada más que en lugar de hacer valor verdadero menos el aproximado, hago valor nuevo menos valor anterior. El relativo es el absoluto sobre el valor nuevo y el porcentual es el error relativo por 100, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todo claro? Perfecto. Seguimos entonces. Vemos un ejemplo para que vean más que nada cómo hacer los cálculos. Supónganse que a ustedes les piden determinar el error absoluto, relativo y porcentual si al pesar 50,06 kilos de masa de una sustancia se obtuvo un valor de 50,3. Bueno, ahí les dice que el valor verdadero, acá es un ejemplo donde ustedes tienen como dato el valor verdadero, que es 50,06 kilos. Porque les dice que la masa tiene ese valor de masa, la sustancia tiene ese valor de masa, 50,06. Pero que ustedes cuando lo pusieron en la balanza midieron 50,3. Ese es el valor observado, calculado o aproximado. ¿Bien? Entonces el error absoluto, ¿cómo lo voy a calcular? Como la diferencia entre el valor verdadero y el valor aproximado. Siempre los errores, cualquier tipo de error con valor absoluto. Porque siempre los errores son positivos, porque lo que yo estoy midiendo es una distancia, ¿sí? Lo que estoy viendo es la distancia que hay entre mi valor verdadero y mi valor calculado. No me importa si es más grande o más chico. Lo que me importa es la distancia, cuánto se aleja de mi valor verdadero, ¿bien? Entonces siempre son valores positivos los errores, ¿sí? Entonces ustedes hacen el valor absoluto de 50,06 menos 50,3, que les da 0,24. Ese es el error absoluto verdadero. ¿Bien? El error relativo es hacer este valor dividido el valor verdadero, que es 50,06, que les da 0,0479. Y el porcentual es hacer este valor por 100, que es 0,479%. ¿Sí? Entonces, en este caso es un ejemplo que les di donde ustedes conocen el valor verdadero, que es 50,06. Y como les dije ahí, les pregunto, ¿por qué debemos usar el valor absoluto del error? Bueno, en este caso deben usar el valor absoluto del error, porque siempre los errores los calculo con valor absoluto, porque los errores representan distancias, ¿sí? Es decir, cuánto mi número observado o medido se aleja del valor verdadero o real, ¿bien? ¿Qué información me da el error relativo que no me da el error verdadero? Esta es una pregunta que no hemos trabajado, es decir, ¿qué ventaja tiene el error
relativo respecto al error absoluto. ¿Se dan una idea de esa respuesta? ¿Cuál es la ventaja del error relativo? ¿O qué información me da el error relativo que no me lo da el absoluto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué ventaja tiene el relativo que no tiene el absoluto? ¿Hay alguien ahí? ¿Me escuchan? No, no tiene que ver con eso. No, no, piensen lo que les estoy preguntando. Yo les estoy preguntando, ¿por qué me interesa calcular el error relativo y no directamente me quedo con el absoluto? Bueno, el error relativo me da una relación entre mi error absoluto y el valor verdadero. Y esto me permite tener una referencia de respecto a qué lo estoy midiendo. Porque yo les digo el error absoluto, bueno, por ejemplo, este ejemplo. Ustedes tienen que el error absoluto es, no lo veo porque se me... 0,24. Yo les digo, bueno, el error absoluto es 0,24 en la masa. O sea, tengo un error de 0,24, una desviación de 0,24 de mi valor medio de masa respecto a mi valor verdadero. Ahora bien, no sé si ese error es mucho o poco. ¿Por qué? Porque no sé en respecto o consideración de qué lo estoy midiendo. Por ejemplo, en este caso, el valor verdadero es 50,06. Lo mido respecto a tener un error de 0,24 respecto a una masa de 50,06, no parece ser un error muy grande. Ahora, si yo les digo, tengo un error de 0,24 en un valor de 0,5 kilos, ya ahí el error relativo es mucho mayor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no es lo mismo. El error absoluto me dice la distancia que hay de mi valor al valor verdadero. Punto. Pero no me dice respecto a cuánto yo lo estoy midiendo, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Porque Mateo me está haciendo una pregunta que no sé de dónde sale. A ver. Parámetros. No entendí tu pregunta, Mateo. O sea, una pregunta o afirmación, no sé qué sería. ¿Quedó claro la ventaja del error relativo respecto al absoluto? Exactamente, o sea, la idea es que en el error relativo yo estoy comparando mi error absoluto respecto a qué lo estoy midiendo, ¿sí? Como para decir si es mucho o poco. Por ejemplo, yo sé que mi error absoluto es 10 centímetros. Ajá, 10 centímetros. Pero ese error, ¿en dónde está aplicado? ¿Es la distancia de la altura de una persona? Si yo el error absoluto en la distancia de la altura de una persona es 10 centímetros, es un montón. Pero si yo les digo que los 10 centímetros de error absoluto corresponden a la distancia de la Tierra a la Luna, es muy poco, ¿sí? A eso es lo que les estoy diciendo, es el error relativo me da esa relación que el absoluto no me lo está dando, ¿sí? Y el porcentual es el relativo por 100, que por ahí nos permite además tener una relación con el 100%, que es una unidad muy, muy utilizada por nosotros, ¿sí? ¿Siempre podremos calcular el error verdadero? ¿Qué dicen ustedes? ¿Siempre se va a poder calcular el error verdadero? ¿O qué necesito yo conocer para calcular el error verdadero? Para calcular el error verdadero necesito como dato el valor verdadero. Y en la mayoría de los casos ustedes a ese dato no lo van a tener. Bien. Entonces, cuando ustedes no tengan el valor verdadero, no van a poder calcular el error verdadero. Van a poder calcular el valor aproximado, ¿sí? Como les dije anteriormente, el valor verdadero, bueno, no sé si se los dije, el error verdadero, ¿sí? Suele usarse para validar muchas veces un método de aproximación y ver el error de ese método asociado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supónganse que ustedes conocen la solución analítica de un problema y quieren proponer un nuevo método de aproximación. Entonces, si yo conozco la solución analítica, puedo conocer el valor verdadero. ¿Bien? Y si quiero hacer un nuevo método de aproximación, yo después puedo calcular los errores verdaderos, ¿sí?
porque tengo el valor verdadero en ese caso, y con eso yo puedo calcular el error que tiene mi método de aproximación asociado, ¿sí? Entonces, en definitiva, muchas veces el error verdadero, siempre que se pueda, no es siempre posible, se suele usar para validar un método de aproximación, ¿sí? Y para terminar esta parte, les pregunto cuántas cifras significativas tiene en este caso el valor verdadero. El valor verdadero es 50,06. ¿Cuántas cifras significativas tiene ese número? 4 cifras. Perfecto. Bien. Bien. Entonces vamos a ver ahora algunas formas de redondeo, de truncamiento con las cuales tienen que familiarizarse, especialmente el redondeo simétrico, para poder trabajar durante todo el resto del año. Supónganse que a ustedes les piden realizar la siguiente secuencia de operaciones, ¿sí? Entonces tienen A es igual a 13,45 menos 12,22 sobre 180. B es el valor de A menos 6 y C es el valor de B por 3. Entonces ustedes, la primera forma que van a tener de calcularlo es usando todos los decimales posibles que puedan utilizar. Eso sería la forma más exacta, por decirlo de una manera. Entonces ustedes hacen en la calculadora 13,45 menos 12,22 dividido 180 y les va a dar este número que tienen acá, 0,00683333, bueno, infinitos 3 después, es un número periódico donde después vienen infinitos 3, ¿bien? Utilizando ese mismo número que les queda en la calculadora, ¿sí? Le restan 0,06 para calcular el valor de B y les da 0,00833333, bueno, infinitos 3. Y si hacen en ese valor por 3, les va a dar 0,002499. Eso sería si ustedes utilizan todas las cifras. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros tenemos que utilizar un número finito de cifras y podemos tener dos opciones de cómo hacerlo. O hacemos o truncamos el número o hacemos redondeo simétrico. Son las dos opciones. Supónganse que a ustedes les pide hacer el mismo cálculo, pero truncando el número a 3 decimales. Truncar un número significa, yo voy a cortar el número en los 3 decimales y descarto todo lo que venga después a la derecha. Y no me importa lo que descarto. O sea, cuando yo trunco un número, lo corto y no me importa la parte que estoy desechando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cálculo A, cuando tienen A, les daba este valor. Si yo trunco este número a 3 decimales, me va a quedar 006. Ahí corto. El 8 y todos los 3 que vienen después lo descarto. Entonces, truncar el número a 3 decimales me va a quedar 0,006. Si A vale 0,006, cuando yo haga el cálculo de B, voy a tener 0,006 menos 0,006, que les da 0. Por eso en ese caso B les da 0. Y si B vale 0, ustedes hacen 0 por 3, C les va a dar 0. Fíjense cómo yo trunqué un valor de A y a raíz de eso me dan valores muy distintos a los que me daban antes, ¿sí? Ahora bien, tengo otra posibilidad. En lugar de truncar el número a 3 decimales, lo que voy a hacer es un redondeo simétrico a 3 decimales. La diferencia entre el redondeo simétrico y el truncamiento tiene que ver con la parte que desecho, ¿sí? El redondeo simétrico, cuando yo digo, por ejemplo, redondeo simétrico a 3 decimales, yo voy a venir a este número, a la, voy a tener 3 decimales hasta el 6, perfecto. Pero yo ahora voy a descartar toda la parte derecha, pero voy a fijarme qué descarto. No, Aileen, porque yo acá calculé el valor de A y el valor de B lo calculo a partir del valor de A obtenido. Si vos al A lo obtenés 0,006, cuando vos hagas eso menos 0,006 te va a dar 0. Por eso es que B te da 0 en este caso. Y como C es 0 por 3, porque B vale 0, te va a dar que 0, ¿sí? O sea, yo para calcular B tengo que usar este valor de A, el que calculé, ¿no? Bien, volviendo con el redondeo simétrico. Entonces, a 3 decimales voy a cortar acá en 6, pero en el caso del redondeo simétrico yo me voy a fijar qué es lo que descarto, ¿sí? Cuando
El primer número que descarto, que en este caso es el 8, ¿sí? Cuando el primer número que descarto va entre 0, 1, 2, 3 y 4, cuando es entre 0, 1, cuando es entre 0, 1, 2, 3 y 4, este valor va a quedar igual, 6. Pero si el primer valor que yo descarto es 5, 6, 7, 8 o 9, ¿sí? Yo a este le voy a agregar una unidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, como después del 6 viene el 8, el 6 en este caso, en realidad, estaría más cerca del 7. Por eso es que acá cuando yo haga redondeo simétrico me va a quedar 0,007. ¿Por qué le sumé? Porque el primer número después de la parte descartada es un 8, ¿sí? Entonces acá me va a quedar 0,007. Fíjense entonces que cuando A vale este valor, si yo calculo B, voy a tener 0,007 menos 0,006. Cuando ustedes hagan eso les va a dar que B vale 0,001. Y para calcular C tienen el valor de B por 3. Es decir, 0,001 por 3, que es 0,003. Me están llenando de preguntas y no sé. A ver, esperen. ¿Qué B, Ailén? Porque tengo 3 valores de B distintos. Tengo el B obtenido en el primer ejemplo, en el segundo y en el tercero. Si yo acá tuviera que... si yo tengo que truncar este, te va a quedar sí, 0. Si vos truncás este B a 3 decimales, te va a quedar 0. Sí, sí. Le sumás, Florencia, a partir del 5. Cuando viene 5, 6, 7, 8 y 9, sumás. Si viene un 0, 1, 2, 3 o 4, queda igual. ¿Sí? Acá le sumo porque viene un 8. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió la diferencia? Entonces fíjense que el redondeo simétrico comparado al truncamiento tiene valores mucho más similares a los valores exactos. ¿Sí? Eso me da una idea, ¿sí?, de que el redondeo simétrico, ¿sí?, el redondeo simétrico es una mejor forma de redondeo porque es menos sensible a la pérdida de información, porque en el redondeo simétrico yo estoy teniendo en cuenta la parte que descarto, mientras que en el truncamiento no. Yo descarto lo que viene y no me importa si venía un 1, un 2, un 3, un 4, no me importa. En cambio, en el redondeo simétrico yo, como tengo en cuenta la parte que descarto, yo en este caso, por ejemplo, este número está más cerca del 0,007 que del 0,006. ¿Por qué? Porque la cifra que sigue es un 8. ¿Bien? Entonces, ese tipo de planteo lo tengo en cuenta en el redondeo simétrico, que no lo tengo en el truncamiento. Entonces, por eso en esta materia casi siempre vamos a utilizar redondeo simétrico. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Bien. Entonces ahora vamos a empezar con los ejemplos de propagación de errores. La propagación de errores involucra que ustedes, por ejemplo, cuando quieren calcular una magnitud, supónganse, por ejemplo, que el volumen de un cuerpo. Quiero calcular el volumen de un cuerpo. Supónganse que en este caso tienen un ejemplo que es el volumen de un cuerpo de base triangular. Entonces, si yo quiero calcular el volumen de un cuerpo de base triangular, voy a hacer la superficie, la superficie de la base, que es un triángulo, por la altura. La superficie del triángulo va a ser A por B dividido 2 por la altura. Entonces, en ese caso, calculo el volumen. En este caso, el volumen es una magnitud que depende de 3 variables. A, B y H. A, B y H, que es la altura del cuerpo. ¿Sí? En este caso, cada una de esas magnitudes, A, B y H, tienen asociados un error de medición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, A mide 2,54, más o menos 0,04. Ese es el error de la medición de A. ¿Qué quiere decir esto? Esto me da un intervalo de confianza. Me está diciendo que el valor A está comprendido entre los valores 2,50 hasta el 2,58. ¿Sí? Por eso es el más menos. El B tiene un error asociado de 0,02, entonces es decir que el valor de B oscila entre 3,80 a 3,84.
Y el valor de h es de 0,02, es decir, que su magnitud varía entre 0,64 hasta 0,68. ¿Sí? Me da un intervalo de confianza. Como el valor de B, voy a calcular una magnitud que es el volumen de este cuerpo, y tiene asociadas tres variables que tienen error, A, B y H. Entonces, cuando yo calcule B, va a tener un error asociado. Y eso es lo que vamos a hacer con la propagación de errores. Vamos a calcular el error de esa magnitud que deriva del error de las magnitudes anteriores o de las cuales deriva. En este caso, A, B y H. ¿Sí? Entonces, para hacer la propagación de errores, lo que se hace es la derivada, para calcular el error de una función, voy a hacer la derivada parcial de la función con respecto a la variable x1 por el error de esa variable x1, más la derivada parcial de la función con respecto a la variable x2 por el error de esa otra variable, más la derivada parcial de esa función con respecto a la variable 3 por el error de esa otra variable. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, si yo quiero ver el error del volumen, ¿cómo lo voy a hacer? La derivada parcial del volumen respecto a A por el error de A, más la derivada parcial del volumen con respecto a B por el error de B, más la derivada parcial del volumen con respecto a H por el error de H. ¿Sí? Fíjense, valor absoluto. Los errores siempre tienen que ser positivos. Siempre se suman. Todos los términos tienen que quedar al final sumando. ¿Sí? Muchas veces las derivadas parciales le van a dar negativas y ustedes siempre recuerden que tienen que colocar el valor positivo. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro, tengan en cuenta que esto tiene que ser lógico. Si el error del volumen, ya vamos a ver, lo vamos a calcular, pero el error del volumen deriva de mediciones de A, B y H, ¿sí? De otras tres mediciones. Entonces, cuando yo haga la propagación de errores, voy a tener que observar que el error del volumen es mayor que el error de estos tres. Si yo al obtener este error me da un valor menor a alguno de estos tres, estoy haciendo algún moco o estoy haciendo algo mal. ¿Sí? Seguramente o hice mal una derivada, o hice mal todas las derivadas, o no estoy sumando alguno de los términos cuando siempre se deben sumar. ¿Sí? Bueno, entonces sigamos con el ejercicio. ¿Qué cosa, Pablo? Claro, el error final siempre tiene que ser mayor que los errores de las variables de las cuales deriva. ¿Sí? En este caso, el error del volumen obtenido tiene que ser siempre mayor al error de cualquiera de los tres errores de A, B y H. ¿Sí? Por eso es que siempre recuerden que los errores se suman. Todos los errores se suman. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer, primero vamos a calcular el valor del volumen, haciendo A por B sobre 2 por H. A vale 2,54, B vale 3,82 y H vale 0,66. Calculando les da que el volumen es 3,201924. Ahora vamos a calcular el error. ¿Cómo calculo el error? Bueno, ya les dije con las derivadas parciales. Lo primero que vamos a hacer, la derivada del volumen respecto a A, la derivada parcial del volumen respecto a A, es B sobre 2 por H por el error de A, más la derivada parcial del volumen respecto a B, que es A sobre 2 por H por el error de B, más la derivada parcial de B con respecto a la altura, que es A por B sobre 2 por el error de H. Entonces ahí calculan B sobre 2 por H por el error de A, que es 0,04. Siempre todos los valores positivos, en el valor absoluto. Más el valor de A dividido 2 por H por el error de B, que es 0,02. Más el valor de A por B sobre 2 por el error de H, que es 0,02. Después cuando calculan, fíjense, los tres términos positivos, siempre los términos positivos, porque se suman, y les da que el error es 0,164216. ¿Hasta ahí se entendió cómo calculamos el error con las derivadas parciales? Ahí hasta ahora lo único que hice fue calcular el error y calcular el valor del volumen. Lo que les voy a explicar ahora es cómo expresar el resultado, ¿sí? Porque ahora no es que yo voy a usar todos esos números que tengo ahí. ¿Hasta acá quedó claro? ¿O hay alguna duda? Perfecto. Lo que tienen que saber ahora para poder expresar el resultado es tener en cuenta que los errores siempre se representan con una sola cifra significativa. ¿Sí? Esto es importantísimo. Los errores siempre se representan con una cifra significativa. Fíjense, una sola
cifra significativa, una sola cifra significativa, una sola cifra significativa. Entonces yo al error lo voy a expresar con una sola cifra significativa. La primera cifra significativa que yo veo acá es el 1, en mi error calculado. Pero por redondeo simétrico, como después del 1 viene un 6, voy a dejar expresado que el error es 0,2. En este caso el error es 0,2. ¿Sí? Una sola cifra significativa obtenida por redondeo simétrico. Y para expresar el valor de la magnitud, en este caso el volumen, lo que debo tener en cuenta es que la magnitud debe tener igual número de decimales que el error. El error en este caso tiene una sola cifra decimal, entonces el valor del volumen va a tener una sola cifra decimal. Por eso es que el número lo voy a cortar en 3,2. Como después del 2 viene un 0, queda 3,2. ¿Sí? Entonces la forma de expresar va a ser esta. 3,2 más menos 0,2 metros cúbicos. ¿Se entendió cómo lo expresamos? Primero me fijo en el error. El error tiene que tener una sola cifra significativa. Puede tener un decimal, 2, 3, ninguno, porque puede ser un entero. Pero tiene que tener una sola cifra significativa. Hay un par de excepciones, ya vamos a ver más adelante, que tiene que ver con los números enteros. Pero cuando son cifras decimales, el error tiene una sola cifra significativa. Y después, según cuántos decimales me quede el error, es cómo voy a expresar el valor medido o observado, ¿sí? Vemos otro ejemplo. Bueno, supónganse que ustedes quieren calcular la velocidad de un cuerpo en caída libre, ¿sí? Entonces, para calcular la velocidad del cuerpo tienen esta expresión, que la velocidad es raíz de 2 por g por h. Quédense con eso, porque el otro es más bien parte física. Entonces, yo quiero calcular la velocidad de un cuerpo, que se calcula como la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. El enunciado me dice que la gravedad tiene un valor de 9,778 más o menos 0,001, fíjense que ese es el error de la gravedad. Y la altura tiene un valor de 1,25 más o menos 0,01. Este es el error de la altura. Entonces la velocidad es una magnitud que deriva de dos magnitudes que tienen error, que es la gravedad y la altura. ¿Sí? Entonces, calculo el valor de la velocidad, hago raíz cuadrada de 2 por el valor de g, por el valor de h, eso me da un valor de 4,944188,5. Ese es el valor de la velocidad. Ahora lo que voy a hacer es la propagación de errores, ¿sí? Porque como la velocidad la calculo a partir de la gravedad y la altura, y ambas tienen un error asociado, debo hacer la propagación de errores. ¿Cómo sería la propagación de errores en este caso? Bueno, la derivada parcial de la velocidad con respecto a la gravedad por el error de la gravedad, más la derivada parcial de la velocidad con respecto a la altura por el error de la altura, ¿sí? Después repasen las derivadas, pero esto lo han visto en análisis matemático 1 y análisis matemático 2. La derivada, ustedes tienen esta ecuación de acá. La derivada parcial con respecto a la gravedad les va a quedar altura sobre raíz de 2 por g por h, por el error de la gravedad, más la derivada parcial con respecto a la altura que les va a quedar gravedad sobre raíz de 2 por g por h por el error de la altura. ¿Sí? Reemplazan h por 1,25, g por 9,778. El error de la gravedad es 0,001 y el error de h es 0,01. Y calculan siempre sumando, siempre positivo, les van a quedar los dos términos positivos, les va a dar que el error es 0,0200295576. Entonces, ¿cómo expresamos el error? El error tiene que quedar con una sola cifra significativa. Entonces, fíjense, 0,02. El 2 es la primera cifra significativa, ahí va a terminar mi número. Como después del 2 viene un 0, me va a quedar 2. O sea que el error es 0,02. Como el error tiene dos decimales, entonces mi valor medido lo voy a tener que usar con dos decimales. 4,94. Y ahí corto. Como después del 4 viene un 4, ese 4 queda igual. Por lo tanto, la velocidad va a quedar 4,94 más o menos 0,02. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Bien, si no hay dudas, sigo.
Perfecto. Bueno, veamos otro ejemplo. Bueno, este ejemplo más que nada es para que ustedes piensen cómo expresar los resultados, ¿sí? Supónganse que ustedes miden una magnitud A y les da este valor. Y calculan su error asociado por propagación de, uy, se me complicó, propagación de errores y les da este valor de acá. ¿Cómo expresarían ese valor correctamente? Pues primero, el error, ¿cómo va a quedar expresado? En este caso, en el primer ejemplo. 0,01. Ustedes recuerden, el error tiene que tener una sola cifra significativa. El 0 a la izquierda no cuenta, o sea que la primera cifra significativa es el 1. Ahí corto. Como después del 1 viene un 2, listo, 0,01. Perfecto. Como el error es 0,01, ¿cómo van a expresar en este caso el valor de A? Bien, como el error tiene dos cifras decimales en este caso, el valor de A les va a quedar expresado con dos decimales. Es decir, 345,45, ahí cortan, pero como después del 5 viene un 6, y yo voy a hacer redondeo simétrico, porque siempre recuerden que hacemos redondeo simétrico, le voy a sumar una unidad. Entonces me va a quedar 345,46 más menos 0,02. ¿Se entendió? El caso B, el de abajo, este de acá, ¿cómo quedaría expresado el error en este caso? En este caso el error sería 0,002. La primera cifra significativa es el 2, ahí corto. Como después del 2 viene un 2, me va a quedar 0,002 igual. Como el error tiene tres cifras decimales en este caso, yo a este lo voy a tener que expresar con tres cifras decimales. Entonces lo voy a cortar ahí. Y me va a quedar, por lo tanto, 345,456 más menos 0,002. ¿Sí? Y el último ejemplo, este es el caso donde el error va a tener más de una cifra significativa. Fíjense que hasta acá siempre vimos errores que son decimales por debajo de la unidad. Pero acá en este caso tenemos que el error es 12,018990. En este caso nos vamos a quedar con el error la parte entera. ¿Sí? Entonces en ese caso, el error nos vamos a quedar con 12, la parte entera. ¿Sí? Como el error nos quedamos con la parte entera, entonces el valor de A nos vamos a quedar únicamente con la parte entera, que en este caso sería 345, que como después del 5 viene un 4, nos quedamos directamente solo con 345. Entonces nos va a quedar 345 más menos 12. Fíjense que en este caso el error tiene dos cifras significativas. ¿Bien? Pero nosotros lo vamos a expresar de esa manera cuando sean números enteros. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Los tres ejemplos, las tres. Esto más que nada para que quede claro cómo expresar el resultado, ¿sí? Y que siempre depende del error obtenido para poder ver cómo expreso el valor medido, ¿sí? Perfecto. Otra cosa a tener en cuenta es si el error es 1,5, ustedes por redondeo simétrico les va a dar que es 2, exactamente. Sí, exactamente. Es así como me decís, Facundo. Bien. Supongamos que hemos medido el radio de una circunferencia y que el radio de la circunferencia es 11,15 más menos 0,02 centímetros. Y que debemos saber la superficie o el área de esa circunferencia. El área o superficie de una circunferencia se calcula haciendo pi por radio al cuadrado. ¿Bien? Entonces fíjense que yo acá tengo dos magnitudes que influyen en el valor de la superficie. El valor de pi y el valor del radio. ¿Bien? Y acá puedo tener dos posibilidades para hacer propagación de errores, según cómo consideremos el valor de pi. Si el enunciado no aclara nada, si el enunciado del problema no me dice que pi tiene un valor determinado y un error asociado, ustedes van a usar el pi de la calculadora, ¿sí? Si ustedes toman el pi de la calculadora, están considerando el valor de pi con todas sus cifras
con todas las cifras finitas que les entran en la calculadora, ¿no? Pero son un montón de cifras, son 3,14, 15, 9, 2, 6, 5. El error asociado a esta magnitud es 0,00000001. Es un valor muy pequeño. Y si ustedes comparan el error de este valor de pi con respecto, por ejemplo, al error del radio, es muy pequeño. Entonces prácticamente ese error es despreciable. Por eso cuando ustedes utilizan el valor de pi de la calculadora, no se considera a la variable pi dentro de la propagación de errores. Entonces ustedes en este caso, sencillamente, si quieren calcular el error de la superficie, hacen la derivada de la superficie con respecto al radio por el error del radio. Y no consideran el error del pi porque es muy pequeño y despreciable respecto al error del radio, ¿sí? Pero puede ocurrir que en algunos ejercicios el enunciado les aclare que pi vale 3,14 más menos 0,01. Es decir, ustedes ahí no tienen que usar el valor, sino que tienen que usar 3,14. No tienen que usar el valor de la calculadora, sino que tienen que usar 3,14. En ese caso, el error del pi es 0,01. O sea, no es este error tan pequeño, sino que es 0,01. Este error ya sí es comparable con el error del radio, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando el enunciado les aclara el error asociado del pi, ustedes sí tienen que tenerlo en cuenta para hacer la propagación del error, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes van a hacer la derivada parcial de la superficie con respecto al radio por el error del radio, más la derivada de la superficie con respecto a pi por el error de pi. ¿Bien? En este caso, el error de pi es comparable al error del radio, por eso acá lo considero. Y acá, en el caso anterior, como usábamos el pi de la calculadora, el pi de la calculadora tiene un montón de cifras después de la coma, y eso hace que el error asociado sea muy pequeño y despreciable, por eso es que acá no lo consideran, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Se entendió esto? Dino y el resto. Perfecto. O sea, si el enunciado no les dice nada, ustedes usan el pi de la calculadora y el pi no lo van a hacer en la propagación de errores, pero si el enunciado les aclara que pi vale, por ejemplo, 3,14 más menos 0,01, ahí sí lo tienen en cuenta para la propagación de errores, ¿sí? No, no, eso ocurre en la mayoría de las constantes. Por ejemplo, si vos tenés pi, si tenés el si tenés, por ejemplo, una raíz de 2, todos aquellos números que tengan infinitas cifras después de la coma, porque son números irracionales, ¿sí? Las constantes numéricas como pi, bueno, etcétera, es el mismo, la misma conclusión, digamos. En la mayoría de los casos que ustedes van a ver, el tema lo van a tener con pi, porque muchos ejercicios tienen esa constante, pero puede ser en otras constantes también. Por ejemplo, el valor de la gravedad, ustedes siempre cuentan que la gravedad es 9,8. Si ustedes me dicen que la gravedad es 9,8, entonces el error es 0,1. Si ustedes me dicen, por ejemplo, en el ejemplo anterior, la gravedad vale 9,778. Entonces ahí el error es 0,001. Entonces fíjense cómo cambia. Depende de qué valor les estoy dando yo. El caso de un error que tenga un número entero y un número decimal. Pero si tiene un número, el 0,01 no tiene un número entero. O sea, ¿cuál sería el número que me estás planteando, Pablo? Pues no. O sea, ¿cómo sería el número? 2,01. No entendería cuál sería el número que me estás planteando. Bueno, espero que me vuelvas a plantear la pregunta. No, no, pero decime, porque no estoy entendiendo lo que me estás preguntando. ¿Tiene que ver con esto del pi o con lo que vimos antes, de expresar el resultado? Bueno, cualquier cosa, hacer la consulta bien planteada en el foro de consulta y lo vemos ahí, ¿sí? Porque no estoy entendiendo qué me estás queriendo preguntar. Dale, hacemos así.
Bien. Vemos otro ejemplo de propagación de errores. Supónganse que el volumen de un cuerpo se calcula como un medio de a cuadrado por seno de beta. Y ustedes saben que a tiene este valor y este error asociado, y el beta tiene este valor, pi sobre 6 porque es un ángulo, más menos 0,02. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el valor de b y el error asociado. Bueno, para calcular el valor de b, perdón, a valía 3,95, beta valía pi sobre 6, calculo el valor de b y me da 3,900625. Ahora voy a hacer la propagación de errores. Para hacer la propagación de errores, yo en este caso tengo que b es un medio de a cuadrado por seno de beta. Tengo dos variables, a y beta. Entonces el error va a ser, y ambas tienen un error asociado. Entonces voy a hacer la derivada de b con respecto a por el error de a, más la derivada de b con respecto a beta por el error de beta. La derivada parcial del volumen respecto a me va a quedar bajo el 2, que se simplifica con el 2, entonces me va a quedar a por seno de beta por el error de a, más la derivada parcial de b con respecto a beta, la derivada de seno es coseno, entonces les va a quedar un medio a cuadrado por coseno de beta, por el error de beta que es 0,002. Fíjense, y acá tengan especial cuidado, porque muchas veces las funciones seno y coseno les da valores negativos, y ustedes siempre recuerden que como están calculando un error, ¿sí?, tiene que ser en valor absoluto. Tengan mucho cuidado con las funciones seno y coseno, más que nada con las funciones seno y coseno, porque muchas veces las derivadas le dan negativas, pero ustedes siempre tienen que sumar los errores, siempre tienen que colocar los valores positivos, ¿sí? Entonces les va a dar, bueno, los dos errores, y el error de b les va a dar 0,11226. Entonces, como el error tiene que estar expresado con una sola cifra significativa, voy a cortar en 0,1. Como después del 1 viene un 1, me va a quedar que el error es 0,1. Como el error tiene un solo decimal, el volumen voy a tener que considerar solo un solo decimal, 3,9. Como después del 9 viene un 0, me va a quedar simplemente 3,9 más menos 0,1. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? En este caso, perdón, no era volumen, era velocidad porque la unidad es metros sobre segundo. Estamos hablando de una velocidad. Bien, perfecto. Y ahora nos queda por ver dos ejercicios de la guía, ¿sí? Yo les resolví el ejercicio 18 y el 20. Vamos a empezar con el ejercicio. Les dice, un depósito cilíndrico metálico de diámetro 54,45 más menos 0,06 centímetros y la altura de 101,03 más menos 0,04 debe llenarse de agua hasta las 3/4 partes de su altura. Calcula el volumen de agua que se requiere. Expresa su resultado propagando los errores de medición. Bueno. Tenemos una superficie cilíndrica, un cuerpo cilíndrico, y el cuerpo cilíndrico tiene una base que es una circunferencia. Entonces, si yo quiero calcular el volumen de un cilindro, en definitiva tengo que hacer el área de su base por la altura del cilindro. ¿Bien? La superficie de la base es la superficie de una circunferencia que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Así se calcula la superficie de una circunferencia. De un círculo, ¿sí? Y el volumen, por lo tanto, de un cilindro va a ser ese valor de la superficie por la altura, ¿sí? Es decir, pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la altura, que en este caso es la altura de agua, que no es la altura completa, sino que es 3/4 partes de h. Por eso me va a quedar que el volumen es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por 3/4 de h. Entonces, en definitiva, les va a quedar que el volumen es 3 sobre 16 por pi por diámetro al cuadrado por h. Fíjense, en este caso, el enunciado no les dice nada de pi. Entonces, en este caso, como el enunciado no les dice nada de pi, ustedes al valor de pi lo van a usar el pi de la calculadora, ¿sí? Y como usan el pi de la calculadora, no van a considerar el error asociado de pi. Entonces, solamente van a considerar el error del diámetro y el error de la altura. Entonces, en la propagación de errores, ustedes solo van a tener en cuenta el diámetro y la altura. ¿Bien? Calculen el volumen, que es 3 sobre 16, por el valor de pi, por el valor del diámetro al cuadrado, por h.
les da 176.440,0881 centímetros cúbicos. Y ahora hacemos la propagación de errores que les dije. El volumen tiene dos magnitudes asociadas con el error, que es el diámetro y el h, porque el pi, usan el pi de la calculadora, que vamos a considerar que el error es despreciable. Entonces vamos a hacer la derivada del volumen respecto al diámetro por el error del diámetro, más la derivada parcial del volumen respecto a la altura por el error de la altura. Entonces, acá tienen, calculan las derivadas, ¿sí? Por ejemplo, la derivada parcial del volumen respecto al diámetro les da 2 por 3 sobre 16 por pi por h por diámetro, y lo multiplican el error del diámetro después, ¿sí? La derivada parcial del volumen respecto a h es 3 sobre 16 por pi por diámetro al cuadrado, y después le multiplican el error del h, ¿sí? De ahí siempre recuerden que sumo los errores, y les va a dar que el error del volumen es 264,2807. En este caso el error es un número entero, entonces nos vamos a quedar con la parte entera, 264, ahí corto. Como viene un 2 después, el 4 queda igual, 264. Y como el error está expresado con números enteros, entonces en este caso el volumen lo voy a expresar con números enteros. 176.440, y ahí lo corto. Como después viene un 0, me va a quedar el 0 ahí igual. Entonces me va a quedar que el volumen es 176.440 más menos 264. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo? El ejercicio resuelto. ¿Cómo calculamos el error? ¿Cómo expresamos el resultado? ¿Se entendió todo? Perfecto. Y veamos el último ejemplo. Que acá pueden tener un par de complicaciones matemáticas porque tiene mucha parte matemática este ejercicio. Les pide calcular, supongan que tienen un hexágono regular. Un hexágono regular es una figura geométrica de 6 lados, y el hecho de que sea regular significa que los 6 lados son iguales. Ahí les dice que los lados miden 4,03 más menos 0,02 metros. Y les pide calcular el perímetro y la superficie de esa figura. Vamos a empezar por el perímetro, primero porque es más fácil, y segundo porque para calcular la superficie necesito conocer el perímetro. Entonces, vamos a empezar calculando el perímetro. El perímetro es por definición matemática, el perímetro es la suma de los lados, ¿sí? Como en este caso tengo 6 lados y los 6 son iguales, voy a hacer 6 por el lado. 6 por L es el perímetro. El L mide 4,03, 6 por 4,03 me da 24,18, ese es el valor del perímetro. Pero ahora voy a hacer la propagación de errores, porque el perímetro lo calcula haciendo 6 por el lado, y el lado tiene un error asociado, que es 0,02. Entonces, ¿cómo voy a calcular el error del perímetro? Voy a hacer la derivada del perímetro con respecto al lado por el error del lado, ¿sí? Fíjense que acá es una derivada total, porque el perímetro tiene una sola variable independiente, que es L. En todos los ejemplos anteriores veíamos derivadas parciales porque teníamos 2 o más variables independientes, ¿sí? Bueno, eso es anecdótico, es más de análisis matemático 2 que de acá, pero bueno, les comento. Cuando ustedes hacen la derivada parcial del perímetro con respecto a L, les da 6 por el error del lado, que es 0,02. Entonces les da que el error del perímetro es 0,12. Como el error debe tener una sola cifra significativa, me va a quedar 0,1. Y como el error tiene un solo decimal, el perímetro lo voy a tener que expresar con un solo decimal, que me va a quedar 24,2. 2 porque después del 1 viene un 8, entonces me va a quedar 24,2 más menos 0,1. ¿El perímetro se entendió? Bien. Lo otro que me pedía el ejercicio es el área. Entonces, antes de calcular el área vamos a tener que calcular otras cosas. ¿Por qué? Porque el área de un hexágono regular se calcula haciendo el perímetro por la apotema dividido 2. Así se calcula el área. El perímetro ya lo tienen con su error asociado. Listo, divino. El problema es que ahora también necesito conocer la apotema. Y en realidad el enunciado no me da ese valor. No me dice el valor de la apotema. La voy a tener que calcular.
Entonces, primero, antes de ir al área, voy a tener que calcular qué es lo que ocurre con la apotema. Para quienes no recuerden, la apotema es la magnitud, es la distancia que está desde el centro del hexágono regular hacia la mitad del lado. Ese es el apotema. Y acá viene un montón de análisis de tipo trigonométricos que tienen que recordar de análisis de álgebra. Bien. Esto es una figura, un hexágono regular. 6 lados iguales. Yo puedo partir este hexágono en 6 triángulos exactamente iguales, que son este de acá. Yo puedo partir ese hexágono en 6 triángulos exactamente iguales. El ángulo central, que es el ángulo del medio, es una vuelta completa que mide 360 grados. Y si yo divido eso en los 6 triángulos, 360 dividido 6, les va a dar que ese ángulo central mide 60 grados, en este caso. ¿Hasta ahí me siguen el planteo que les estoy diciendo? Ese ángulo central mide 60 grados, en este caso, porque es un pentágono, es un hexágono regular, perdón. Y por trigonometría, si ustedes hacen el ángulo central, la vuelta completa que es 360 dividido 6, les va a dar que ese ángulo mide 60 grados. Ese triángulo de acá, entonces, ustedes saben que este ángulo mide 60 y saben que este lado, que es dato, es 4,03. Ustedes saben que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Entonces, si este ángulo mide 60, saben que la suma de este y este tiene que ser 120. ¿Bien? Y como estos lados laterales que están marcados como en fucsia, ¿sí?, corresponden al radio y son iguales, como estos dos lados son iguales, porque ambos son el radio, este ángulo tiene que ser sí o sí igual a este. Entonces, en definitiva, si la suma de los dos es 120, cada uno de sus ángulos tiene que ser 60. Es decir, los 3 ángulos interiores son 60. 60, 60, 60. Si los 3 ángulos interiores son iguales, significa que los 3 lados del triángulo son iguales. Es decir, es un triángulo equilátero. ¿Bien? Es decir, que como el lado del hexágono mide 4,03, el radio entonces mide 4,03. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? O sea, esto es trigonometría pura hasta acá. Esto es de álgebra 1. O 2, no sé cuál lo han visto. Bien. Listo. Yo para calcular la apotema tengo que partir ese triángulo en la mitad, que es lo que tienen acá. Entonces, la altura de ese triángulo es la apotema. Este lado de acá, que sería el radio, mide 4,03. Y este lado de acá es la mitad del lado del hexágono, que es la mitad de 4,03, que es 2,015. Entonces ustedes van a trabajar con esto para calcular la apotema. ¿Cómo puedo calcular la apotema? Bueno, hay varias formas de calcular la apotema. Yo la calculé utilizando el teorema de Pitágoras, pero podrían haber usado también razones trigonométricas, porque ustedes saben que este ángulo mide 30, o que este mide 60, ¿sí? Entonces podría haber utilizado las funciones seno, coseno o tangente también para calcular la apotema. Yo utilicé teorema de Pitágoras, pero podrían haberlo hecho por el otro camino también. Utilizando el teorema de Pitágoras, ¿sí?, si ustedes se recuerdan, teorema de Pitágoras es hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. En este caso, la hipotenusa es L, el valor del lado, que es 4,03, pero es el valor de L, y uno de los catetos es la apotema y el otro cateto es la mitad del lado, porque esto es la mitad de un lado, es 2,015 es la mitad del lado. Entonces hago que la apotema es la raíz cuadrada del lado al cuadrado menos la mitad del lado al cuadrado. Si ustedes hacen lado al cuadrado menos un cuarto de L al cuadrado, porque L sobre 2 a la 2 es un cuarto de L al cuadrado, si hacen esa resta les va a dar raíz cuadrada de 3 cuartos L cuadrado, y si hacen distributiva de la raíz les va a quedar que la apotema es la raíz de 3 cuartos por L. Eso es la apotema. ¿Bien? Así calcularía la apotema. Hago raíz de 3 cuartos por el valor del lado, que es 4,03. ¿Qué pasa? El apotema
Lo calculé a partir del lado. Y el lado tiene un error asociado. Entonces la apotema voy a tener que hacer una propagación de errores en la apotema. Entonces, ¿cómo voy a hacer la propagación de errores en la apotema? Voy a hacer la derivada del apotema con respecto al lado por el error del lado. La derivada del apotema con respecto al lado es raíz de 3/4 por el error del lado, que es 0,02. De ahí calculan el error del apotema. Y ahora que tengo el valor del apotema y su error, lo expreso correctamente. Una sola cifra significativa de error es 0,02, porque después del 1 viene un 7, 0,02. Y como el error tiene dos cifras decimales, la apotema la voy a cortar en 3,49. Bien. Entonces, ahora tengo el valor del apotema con su error asociado. Ya había calculado anteriormente el perímetro con su error, entonces ahora puedo ir y calcular el área, que es lo que tienen acá. Entonces dijimos, el área es perímetro por apotema sobre 2, el perímetro ya lo habíamos calculado, era 24,2, el apotema lo calculamos recién, es 3,49, dividido 2, me da ese valor de área. Ahora hago la propagación de errores del área. El área tiene dos magnitudes con error, que es el perímetro y el apotema. Entonces voy a hacer la derivada del área con respecto al perímetro por el error del perímetro, más la derivada del área con respecto al apotema por el error del apotema. La derivada del área con respecto al perímetro es apotema sobre 2 por el error del perímetro, que es 0,1, que lo habíamos calculado en la primera parte del ejercicio, más la derivada del área con respecto al apotema, que es perímetro sobre 2, por el error del apotema, que es 0,02. Y calculan, les da que el error del área es 0,4165 metros cuadrados. Como debe ser una sola cifra significativa, va a ser 0,4, y por lo tanto el área les va a quedar 42,2. Y lo expresan de esta manera. ¿Quedó claro? ¿Dudas, consultas de lo que vimos, del ejercicio de recién o de algo anterior? Porque viene del teorema de Pitágoras, Octavio. El teorema de Pitágoras era hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. El apotema, ahí como te escribe Juliano, el apotema es un cateto. Entonces, si vos querés despejar el cateto de ahí, vas a tener hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado y vas a tener que hacer la raíz de eso. ¿Bien? De ahí sale, Octavio, esta fórmula, digamos. ¿Bien? De las magnitudes, sí. Por ejemplo. O sea, a ver si te entender lo que me estás preguntando, Lucas. El error de la magnitud, por ejemplo, acá el lado tiene un error de 0,02. Pero vos fíjate que en realidad las cifras, el error siempre va a tener una sola cifra significativa, no hace falta que sea dato. Fíjate que acá el error tiene una sola cifra significativa y que vos cuando hagas los cálculos siempre vas a expresar el error con una sola cifra significativa. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que va a ser datos sí son los errores asociados a las magnitudes, eso sí. A las magnitudes que tengan error, si a ustedes le dan una magnitud y no les asocia un error, se entiende que esa magnitud no tiene un error asociado, entonces no lo voy a considerar en la propagación de errores. Como es el caso, por ejemplo, del pi. Cuando no les da un error, ustedes consideran el pi del calculador y listo, chao. ¿Quedó claro? ¿Alguna otra duda o consulta? Perfecto. Bueno, recuerden que tienen los foros de consulta en el aula virtual, ¿sí? Hemos estado respondiendo algunas consultas de la semana del práctico anterior. Así que bueno, cualquier cosa de cualquier duda pueden recurrir ahí y yo y la otra profe vamos a ir contestando, ¿sí? Bueno, eso ha sido todo entonces. Muchas gracias. Si no tienen dudas, consultas, los libero. Que pasen buen fin de semana. Chau, chau, que anden bien.